les va? Bienvenidas, bienvenidos a La Vuelta Completa. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? 4 minutitos pasaron de las 6, apenas 4 minutos. Y como siempre vamos a estar con ustedes hasta las 20, acá en la radio de las madres, la radio de EVE. Hoy tenemos un programa muy interesante, especial, con un invitado también muy importante, ¿sí? A ustedes les gusta escucharlo y por eso lo invitamos, pero en unos minutitos nada más. Sí quiero comentarles rápidamente que hoy ha habido muchas novedades. Ustedes ya las han escuchado en el recorrido que hicieron a lo largo de la tarde en la programación de la 530, pero bueno, para destacar, ¿verdad?, que Trump confirmó que murieron en el ataque de Estados Unidos contra Venezuela todos, o la mayoría de oficiales y tropas cubanas, ¿sí? O sea, se confirmó esto que en un principio estaba en una nebulosa. Ustedes recuerdan que había sido noticia en el New York Times y que, bueno, finalmente el propio Trump lo confirma, como confirma también que el cártel de los soles no era tal y que las acusaciones de ser el líder del cártel de los soles a Maduro no siguen en pie. Esto, bueno, lo hizo en una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre el operativo del 3 de enero contra territorio venezolano. Dijo además que Delcy Rodríguez está cooperando con el gobierno de Estados Unidos y, como les decía, me parece lo más duro y lo más fuerte que Donald Trump dijo que en esta operación que calificó como compleja, del lado de Estados Unidos no murió nadie y dijo, literal, del otro, muchos, desafortunadamente, la mayoría cubanos. Estados Unidos demostró una vez más que tenemos el ejército más poderoso, letal, sofisticado y temible del planeta. Esto es lo que dijo Maduro, al tiempo que Delcy Rodríguez, ya como presidenta interina de Venezuela, aseguró que no hay agente externo en este momento que gobierne ese país. Vamos a abrir la agenda, por supuesto, a lo largo de estas 2 horas que vamos a compartir con ustedes. Ponemos música y enseguida regresamos.
Y claro que sí, con música nos entendemos todos muchísimo mejor. Y esta tarde no iba a ser la excepción, a pesar de las noticias que nos tienen a todos muy, pero muy preocupados, porque, bueno, afectan a la región, afectan a la Argentina y también, por supuesto, a nivel mundial. Hay mucho movimiento, vamos a estar desarrollando los temas que les decía recién cuando les daba la bienvenida. Pero bueno, nos hizo bien escuchar un poco de música. Está, como todos los martes, acá en la mesa de la vuelta completa, nuestro querido Luis Brustein. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Bien. Bienvenido al 2026, a la novena temporada de este programa. Desde el año pasado. Novena temporada de este programa. Y bueno, en el camino pasaron cosas, ¿no? Muchos años. Bueno, Luis, hoy tenemos un invitado más que especial. Ajá. Tenemos muchos temas para conversar con él, porque la verdad es que cuando lo invitamos no había ocurrido esta tragedia en Venezuela, y el escenario político, si bien era tenso, no era tan tenso como este en el que lo estamos recibiendo. Les decía recién a nuestros oyentes que que tenemos un invitado, y lo repito, un invitado muy especial, porque siempre nos ayuda a pensar, nos orienta, pone los hechos en contexto, pero porque tiene una gran experiencia como dirigente. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida rápido a Leopoldo Moró, así lo disfrutamos y tenemos más tiempo para charlar con él. Él es diputado nacional de Unión por la Patria en mandato cumplido, fundador del Movimiento Nacional Alfonsinista. Así lo presentan y bueno, y nosotros también. Leopoldo, la verdad, estoy muy contenta de que esté acá con nosotros. Lo molestamos, pero siempre, a lo largo de todos estos años que estamos haciendo la vuelta completa en la 530, siempre nos atiende con amabilidad y con mucha inteligencia. Nos fue orientando, ¿no?, a lo largo de todos estos años en la coyuntura. Así que bueno, un gustazo recibirlo. Nuestros oyentes lo quieren un montón, así que en 2 minutos ya van a estar acá todos comentando esta visita. Así que bueno, bienvenido. Gracias, Andrea. Para mí es un honor. Además me apabullaste con algunos elogios inmerecidos, pero realmente para mí estar en este lugar, en esta radio, tiene un gran significado, como seguramente lo tiene para muchos de los que trabajan aquí y para todos los oyentes que siguen esta radio, por razones que todos conocemos, que tienen que ver con sus características fundacionales, pero además porque es una radio que efectivamente sale de lo común, trata de no caretear y de poner las cosas en blanco y negro. Así que, bueno, muy contento de estar acá. Bueno, nosotros también. Y bueno, este es un año muy especial, ya que arrancamos por ahí, por el lado de lo que significa esta radio y el compromiso que asumimos y también la responsabilidad que asumimos, ¿no?, al tener este micrófono enfrente, porque esta es la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Este año se cumplen 50 años del golpe. 50 años, efectivamente. Y no nos encuentra, digámoslo con toda franqueza, no nos encuentra en las mejores condiciones. Es como que estamos precisamente retrocediendo en esos 50 años. Y del pacto de refundación de la democracia que fue el 84, prácticamente este gobierno lo está... No queda nada. No, claro. Sí, no queda nada. Mira, casualmente hoy estuve trabajando bastante, mejor dicho, desde ayer hasta hoy, estuvimos trabajando bastante en la presentación de un recurso de amparo con dirigentes del radicalismo con los cuales habíamos tenido diferencias, estamos en espacios distintos y nos presentamos hoy en tribunales con ese recurso de amparo, haciendo reserva del caso federal para ir, en caso de que lo rechacen o no nos den lugar, en per saltum a la Corte, por el tema del decreto 941 que modifica no solo la estructura de la CIDE, sino que modifica la función y la ley de inteligencia. El DNU prácticamente es una nueva ley de inteligencia, dictado a través de un mecanismo que es absolutamente inconstitucional, porque los DNU no están concebidos para legislar. Claro. Y haciendo el repaso de todo eso, la verdad que me corría un frío por la espalda, ¿no? Porque estar discutiendo, por ejemplo, si vamos a tener una policía secreta en la Argentina o no la vamos a tener, parece, sí. Ahora que vos mencionás los 50 años,
parece un retroceso sí, enorme. Una policía política, ¿no? Y sí, es política y secreta. Claro. Porque además han decidido que todas las acciones de aquí en adelante que lleve adelante la CIDE van a ser ni siquiera secretas, van a ser operaciones encubiertas. Claro. Lo mismo que dijo Trump días antes de la Sí. invasión. Eso, Leopoldo, significa que si hay una operación encubierta la puede estar llevando a cabo cualquier sujeto en cualquier lugar, con o sin autorización de algún superior. ¿Cómo no se entiende que es claramente una operación encubierta avalada, digamos, por el Estado Nacional? Bueno, una operación encubierta, digamos, para los oyentes y no entrar en tecnicismos jurídicos. En la práctica, ¿qué significa? Significa que si en este caso la CIDE entiende que algún ciudadano, digamos, pone en riesgo lo que ellos califican como el orden constitucional, o entienden que un periodista ha generado una filtración sobre información sensible, etcétera, la operación encubierta implica que un auto sin patente o con patentes adulteradas te cruzan la calle, se bajan dos tipos, te llevan, te suben al auto, no sabes quiénes son, no son identificables. Bueno, de hecho, además el personal de la CIDE por definición no es identificable, claro. Actúan con nombres supuestos, te suben al auto, te chupan, para decirlo en términos que más o menos estamos familiarizados, y te pueden depositar en cualquier guarnición o militar o de las fuerzas de seguridad. Todo esto sin actuación judicial, sin una orden, claro. Sin la obligación de notificar al juez, porque además lo pueden hacer no solamente porque entienden que estás cometiendo un delito en flagrancia, que tampoco lo podrían hacer en esas condiciones, sino porque has contravenido la política de contrainteligencia del gobierno, porque además han suplantado la política de inteligencia nacional sobre temas de seguridad por el concepto de contrainteligencia, que es un concepto de espionaje interno. Ellos enumeran en la ley, el proyecto de ley enumeran las situaciones, pero son absolutamente generales, queda abierto para que para cualquier cosa. En cualquier momento, ¿no? Cualquier cosa. Para cualquier cosa. Pero eso se parece a las prácticas de la dictadura. Exactamente. En la dictadura hubo un plan sistemático. En este caso era un plan sistemático de persecución y de eliminación del enemigo, del adversario político, como el disidente, de eliminación física. Sí. Este también es un plan sistemático, que no culmina probablemente, digo probablemente porque además nadie puede saber en dónde termina una operación de ese tipo, que te levanten en la calle, que te lleven un auto sin identificación, que no tengan obligación de comunicar esa detención. Pero claro, es un plan sistemático que todavía no sabemos qué final puede tener. Entonces nos presentamos en tribunales hoy a la mañana, digo en plural porque... Todos radicales, Leopoldo. Sí, todos radicales, de matices distintos. ¿Este tema los reunió? Este tema nos reunió, felizmente. Firmo yo, firma Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Luis Cáceres, que es un viejo dirigente de la coordinadora conocido como el Changi, ¿no? Cáceres. Sí, el Changi. Manuel Garrido, Eduardo Santín, bueno, Terrile, etcétera. Y la verdad que no para no retrasar mucho la presentación del amparo, no buscamos más firmas, pero había mucha gente dispuesta a acompañar. Y nos presentamos precisamente porque más allá de nuestras diferencias, coincidimos en la necesidad de tender rápidamente un cordón sanitario que defienda el proceso democrático. Claro. Y además planteamos el problema del persaltum a la Corte, para que la Corte no siga mirando para otro lado. Ahora ahí está el otro problema, porque el problema inmediato es la justicia. Sí. Absolutamente. Están los servicios, por un lado, que en este caso se convierten en un peligro real, concreto, con esta nueva legislación. Y por el otro lado está la justicia, que no se sabe cómo va a responder frente a esto, ¿no? Bueno, la justicia, por ejemplo, la justicia, los jueces. El Poder Judicial, sí. El Poder Judicial no ha tratado, por ejemplo, el decreto 70. Claro. Y tampoco trató todavía el 641, que fue la primera reforma que le hicieron a la CIDE. Apenas inició la gestión de Milei. Hay que decir que en un año ya han hecho 2 reformas a la CIDE, lo que demuestra además que es todo improvisación, que no tiene nada que ver con decretos de necesidad y urgencia. No hay ni necesidad ni urgencia.
Además Hay el una Parlamento caja estaba, ahí también, ¿no? si hubiera habido urgencia, el Parlamento estuvo convocado a extraordinaria, hubieran Claro. incluido el debate de una ley. La ley de inteligencia en cualquier país de los denominados occidentales, por decirlo de alguna manera, se debate en el Parlamento. Claro. ¿No está relacionado con el espionaje que hubo en la época de Macri contra personalidades políticas de la oposición y algunos propios? Porque Así fue, sí. esto como que El legaliza accionar, decís vos, Luis va más allá. Sí, El accionar. sí. No, va más allá. Vamos a Te digo porque yo en esa etapa presidí la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, y la verdad que pudimos hacer una gran tarea que descubrió, que corrió el velo sobre lo que fue el plan que llevó adelante el macrismo en materia de espionaje, que fue el más grande, con excepción de la dictadura militar, el más grande de la historia democrática de la Argentina. Nunca se había montado un sistema de espionaje de esa característica. Pero era espionaje. Claro. El límite era el espionaje, que servía para usar carpetas, extorsionar. El carpetazo famoso. Sí, hasta intentaron quedarse con empresas, sobre todo de carácter Claro. periodístico, etcétera. Pero esto va más allá. Esto le da a la CIDE ya una función represiva. Claro, porque puede detener. Puede detener. Personas. Esto es lo que hacía la CIDE en la época del gobierno militar en combinación con el batallón 601. Claro, secuestrar. Es eso. Que era, claro, Ahora el me batallón pregunto. marcaba los Sí. blancos, la CIDE secuestraba y se los pasaba. Sí. Sí. Esto está en este momento vigente. Está vigente desde... Atención, porque esto es importante. Pero por eso mismo nosotros planteamos un persaltum a la Claro. Corte, porque cada minuto, cada hora que pasa es un riesgo mayor para 45 o 47 millones de habitantes. Claro. Esto está vigente en este Sí. momento. Todo DNU empieza a tener vigencia a partir de la publicación en el Exacto. boletín oficial. Y hasta que no lo trate el Congreso, esto no tiene... Ahí hay plazos que corren. Cuando ingresa al Congreso corren 10 días hasta que la Comisión de Trámite Legislativo empieza a tratarlo. Si la Comisión de Trámite Legislativo en otros 10 días no produce un dictamen, recién en ese momento está en condiciones de ser tratado en el recinto. En síntesis, si se sigue ese procedimiento, recién estarían en condiciones en el Parlamento de tratarlo hacia fines de febrero. Ujú. Mientras tanto, está vigente. Vos me podés decir, bueno, se puede reparar el daño de lo que se produzca en ese interín, digamos, porque cuando está vigente, aunque vos después lo voltees, los Sí, el hechos... daño no se repara nunca. Eso, Claro, ¿no? y menos en esta materia. Claro. Claro. Vos podés reparar un daño económico, por ejemplo, Claro. que te haga un DNU, pero ¿cómo reparás la desaparición de una persona Claro. o la tortura de una persona? Claro. Eso no tiene reparación. Digo, entonces, por eso nosotros decimos, la medida de amparo que hemos presentado tiene sí un plazo. El juez, porque ya tenemos asignado un juez en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, que es el juez McCormick, tiene 24, 48, 72 horas. El amparo tiene un trámite muy rápido. Si en ese interín no se produce una resolución o se produce una resolución contraria a la presentación, nosotros vamos a ir en apelación directa a la Corte. Además lo hacemos porque queremos que la Corte no se haga la distraída. Claro. Porque acá está en juego el plexo fundamental de la Constitución, que son los derechos y garantías del ciudadano. No es que está en juego un patrimonio de naturaleza económica, Sí. una empresa del sector público. No, acá está en juego la vida de los ciudadanos. Exacto. Es tan importante, desde el punto de vista de la concepción democrática, es tan importante como el voto. Claro. Sí, La Como el garantía. voto, Pero y como el absolut- respeto al Congreso y a la... Porque también acá hay algo inconstitucional, que es que un decreto modifica una ley. Sí, Están no. pasando muchas cosas No, pero irregulares. además la propia Corte tiene dicho, en casos muy anteriores a tiene dicho que los DNU no pueden cumplir una función legislativa, Claro. no pueden legislar. Claro. Y además acá no surge de ningún lado ni la necesidad ni la urgencia, salvo que el gobierno de Milei esté imaginando un ajuste mayor que lo obligue entre comillas porque lo hacen a gusto, pero lo lleve a escalar aún más el proceso represivo en la Argentina. Claro. Porque esto forma parte de una de las piezas de un armado, de un engranaje
que está pasando desapercibido para la sociedad. Hablemos de eso, a ver cómo es ese engranaje. Claro, a ver, esto empezó. El protocolo antipiquetes de Bullrich y Milei. Sí. Después siguió con una modificación a la ley orgánica de la Policía Federal, que también la puso a la policía en condiciones de llevar adelante tareas de inteligencia. Después, en el Congreso hay una modificación muy seria del Código Penal, que también apunta a, digamos, legalizar aspectos represivos. Ahora viene este decreto de necesidad y urgencia, que además de esto que estamos hablando, que es la posibilidad de que haya una operación encubierta, que secuestre personas, etcétera, subordina también a las Fuerzas Armadas a la inteligencia, porque le quita al Ministerio de Defensa la dirección de inteligencia militar. O sea, le quita al Poder Civil la facultad, sí, como teníamos hasta aquí, de controlar las acciones de inteligencia militar. Vuelven a manos de las Fuerzas Armadas, pero a su vez las Fuerzas Armadas quedan subordinadas en materia de contrainteligencia a la estructura de la CIDE, que pasa a ser la cabeza de todo el sistema. Quiere decir que las Fuerzas Armadas también van a poder hacer inteligencia interna. Sí. Y otra cosa, Luis, discúlpame, sí, ya que, porque me embalo va, con esto. Claro, no, pero todo eso... Y otro aspecto del decreto es que toda la administración pública va a pasar a formar parte de este sistema de espionaje. ¿Por qué? Porque crean dos organismos. Uno que se llama, bueno, no me acuerdo exactamente, pero es una especie de coordinadora de inteligencia nacional, sí, y otra de información. En esa coordinación de información meten a todo el sistema público, a todo el sector público, con la obligación de desarrollar tareas de contrainteligencia. Quiere decir, obligan al rector de una universidad, claro, al director de un hospital. A espiar. Sí, claro. A buchonear. Claro, armar unas listitas. Y a dar sin límites de ninguna naturaleza los datos de las personas, sin autorización judicial. O sea, el RENAPER va a poder dar todos los datos. La FIP también. La FIP, todo. Sin autorización, no hace falta autorización. Entonces, ellos van a pasar a quedarse con toda la información. O sea, violan principios elementales también. Claro. Esa información tenía que estar muy acotada a la FIP, por ejemplo. Y después cada organismo del Estado tiene información personal que tiene que ver con esa actividad. Sí. Pero todo eso creo que está legislado. Cada dato personal. La ley de datos personales. No puede ser usado público, por nadie. Claro. Por supuesto. Claro. Salvo autorización judicial. Claro. Exacto. Bueno, por eso también las plataformas y todos se desviven por obtener datos de las personas, ¿no? En el caso del espionaje en plataformas, eso va a quedar en manos de Karina. Claro. Ellos lo presentan como una disputa de poder interna. Entre Caputo y Karina Milei. Claro, lo que es ciberinteligencia queda en la CIDE y lo que es ciberseguridad pasa al ámbito de la jefatura de gabinete. Bueno, ¿y qué rol tiene Patricia Bullrich en todo esto? Central. Usted, Moró, la conoce a Patricia Bullrich hace años y mucho. Como mucho. No la conocí cuando se llamaba Carolina Serrano. Después. La he conocido ahora que ha vuelto a retomar el apellido Bullrich Luro Pueyrredón. Y actúa de acuerdo a esa prosapia. Esa genealogía. No, mira, yo creo que Patricia es una mercenaria de la violencia institucional. Ella, en cada uno de los gobiernos en los que ha participado, ha tomado con mucha pasión, abrazado con mucha pasión la represión. Ocurrió en el gobierno de la Rúa, si bien ella no era ministra de Seguridad, tenía una gran influencia sobre de la Rúa y el famoso grupo Yushi, sí, claro, que era el que rodeaba... Era ministra de Trabajo. De Trabajo, efectivamente. Claro, después la reemplazó Flamarique. Claro, ¿no? Sí. Pero ella tuvo una gran influencia, incluso me consta que tuvo una gran influencia en la decisión de adoptar el estado de sitio en los días trágicos de diciembre del 2001. Después volvió al gobierno con Macri, ahora ya de manera más definida en el Ministerio de Seguridad. Y bueno, y en el camino dejó la desaparición y la muerte de Maldonado, de Rafael Nahuel, la provisión de armas para favorecer el golpe en Bolivia,
que es una Claro, causa judicial sí, que todavía sí, está sí. abierta, pero por supuesto cajoneada por el juez penal que la tiene a su cargo, Claro. penal económico porque era contrabando de armas. Bueno, ya sabemos. Que están confirmados por las autoridades bolivianas. Pero absolutamente, totalmente, sí. está totalmente probado. Sí. Ella tuvo un papel relevante a través de Milman, que era su mano derecha, para que te des una idea, en la gestión de Patricia en el gobierno de Macri, en modificar la autopsia de Nisman. Ella presionó a Gendarmería, que tenía con ella una deuda precisamente porque los había zafado del caso de Maldonado y algunos otros abusos, los forzó a la Gendarmería a cambiar la autopsia que ya había hecho el cuerpo médico forense de la Corte y el cuerpo de criminalística de la Policía Federal, donde quedaba demostrado que se había suicidado. Y lo metió en Gendarmería. Gendarmería no hace autopsias de asesinatos, no, salvo en una situación muy particular, por ahí hace un año. Pero además la tenía que hacer con la fotografía. Claro. No, con las fotografías y armaron en la sede de Gendarmería una réplica del departamento, un escenario. Bueno, ella tuvo un papel relevante para transformar eso, que era un suicidio, en un homicidio. En un homicidio que hace 9 años o 10 se está tramitando judicialmente y no llaman a nadie porque nadie, claro, no aparece ningún otro elemento. Además sustituyó al cuerpo médico forense de la Corte, que debe hacer 3 o 4 mil autopsias al año, por un cuerpo como este, donde hace una autopsia. Y es más, el jefe de ese cuerpo de peritos de Gendarmería, apenas terminó el informe, que ya había adelantado el Clarín 3 meses antes, diciendo cuál iba a ser el resultado, fue inmediatamente ascendido a comandante general dentro de un área que es el cuerpo profesional, donde nadie llega a ese cargo en Gendarmería. Le pagaron de esa manera. Rápidamente. Claro, porque tiene mucho poder, Patricia, y sabe negociar y entregarle al otro lo que desea, a cambio, ¿no? Evidentemente. Bueno, y ahora vuelve a estar en el cenit de su gestión política, bueno, porque ya ha desatado todos los demonios, bueno, con el protocolo, como hablábamos recién. El protocolo ya ha producido alrededor, no dicho por nosotros, sino por Amnistía Internacional, 1.550 detenciones. Pero además de las 1.550 detenciones, muchas de ellas fueron precisamente caratuladas cuando enviaban a los jueces los detenidos como actos contra el orden constitucional y actos de tipo terrorista. Sí. Que es lo mismo. Muy difícil que zafar de esos cargos, ¿no? Claro, sí, sin embargo eran tan burdos que todos los jueces los que a la larga terminaron dejaron a todo el mundo en libertad y liberados de ese tipo de cargos, que reaparecen ahora con esta nueva ley de inteligencia bajo la apariencia de un DNU. Claro. Y en eso siempre lo tuvo también de socio muy activo a Stornelli. Claro. Stornelli era el que hacía esos cargos. Y ella hizo esa historia que ahora, por ejemplo, es un tema que tiene que ver con Venezuela, pero el argumento principal de Trump con Venezuela era que Maduro era el jefe de un cártel de drogas que se llamaba el Cártel de los Soles. Sí. Bueno, arman todo el operativo, lo secuestran a Maduro, lo llevan a la corte, pero en el medio Patricia Bullrich, que todavía estaba como ministra de Seguridad, incorpora el Cártel de los Soles en la lista de los grupos terroristas, y hace ese seguimiento. Y Stornelli, por una denuncia de Waldo Wolf, que es un tipo que está a favor del genocidio en Palestina, vamos a decirlo, presentaron una denuncia también contra Maduro, ¿no? Pero ahora acaba de pedir la extradición de Maduro. Sí, pidieron la extradición de Maduro a la Argentina. Pero el Tribunal de Nueva York, que va a juzgarlo a Maduro, descartó la acusación del Cártel de los Soles porque dijo, ya está demostrado en otras causas que ese cártel nunca existió. Claro. Es más, ahora vamos a meternos en el tema Venezuela, vamos a hacer una breve pausa. Estamos charlando con el dirigente político, diputado mandato cumplido, Leopoldo Moró.
Pero vamos a meternos en el tema Venezuela, vamos a ver también qué están diciendo nuestros oyentes que se comunican en nuestro WhatsApp 11 3200 0530. Y bueno, y vamos a comentar también esto del cártel de los soles, ¿no? Porque es algo así como un invento que tiene que ver con lo popular en Venezuela. ¿Sabían el nombre del cártel de los soles? Era algo así como un nombre de fantasía para atribuirle determinado... A los generales, sí. Exactamente. Y bueno, miente que algo quedará. Estamos en esa hace un largo rato. Enseguida regresamos. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme
canción, qué lindo escuchar a Fito Páez acá en la radio de las madres y en tan buena compañía con ustedes, por supuesto, y con Luis Brustein y nuestro invitado de hoy, que es el diputado y dirigente Leopoldo Moró, fundador del Movimiento Nacional Alfonsinista. Bueno, la verdad que me siento tentada, Luis, de seguir charlando con Leopoldo de nuestra identidad y de lo que nos está pasando a nosotros. Tenemos que hablar de Venezuela, vamos a hablar de Venezuela. Hay muchos oyentes que se están comunicando con nosotros, que saludan a Leopoldo ahora mismo. Por ejemplo, nos está escribiendo José de Suipacha, desde así nos escribe. Mi opinión sobre cómo tendríamos que encarar la discusión sobre lo que pasa en Estados Unidos, y acá con Milei dice: la batalla cultural pasa ahora por los principios. Ellos son, dice nuestro oyente, ¿no? Ellos son pedófilos, perversos, incestuosos, bueno, de todo, ¿no? Sí, aparofóbicos, son los Calígula de esta época. Muy bueno el programa. ¿Termina toda esta discusión en una cuestión moral? He escuchado varias voces ya hablar del bien y del mal, Leopoldo. Este oyente me dio ese pie. Y algo de eso hay, efectivamente, hay una cuestión moral. Hay una cuestión esencialmente política, ¿no? Pero hay también una cuestión moral, porque es una inmoralidad, por ejemplo, llevar adelante una política económica de miseria planificada. Claro. Vos en un gobierno podés acertar o incluso te podés equivocar, y hasta podés equivocarte dañando a las mayorías populares. Ahora, si vos tenés un plan deliberado de miseria planificada, eso es una cuestión moral, ya no es una equivocación política. Y yo creo que algo de eso hay. Bueno, también pasa lo mismo con lo que conversábamos en el otro bloque, con el tema del respeto por los derechos individuales, los colectivos, y también el respeto por los derechos humanos. Estas políticas de represión de la protesta, todo esto que viene de la mano de la reforma de la ley de inteligencia, tiene que ver con habilitar cierta zona oscura para aplicar la violencia sobre el otro. Sí, pero además avanza también sobre aspectos que tienen que ver con lo moral, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Claro. Es decir, se proyecta la represión política a todos los aspectos. A la represión política propiamente dicha y a la violación también de los derechos a la intimidad, el derecho... Sí. Bueno, lo que pasa es que algunos lo plantean como que van opuestos, ¿no? Que la política es pragmatismo puro, y otros lo plantean, y que eso es enemigo del moralismo, y otros plantean que la moral es... Yo creo que van las dos juntas. Claro. Claro. Sí, yo también. Clarísimo, Leopoldo, a esta altura un imprescindible. Acá en la transmisión de streaming, me voy a pasar un minutito para allá, lo saludan, abrazo al querido Leopoldo Moró, un auténtico demócrata. Hola, compañero Leopoldo, le dice por acá uno de los oyentes directamente. Está bien. Sí. No es un término que me moleste. Yo uso en general compatriotas, porque abarca compañeros, correligionarios y camaradas. Bien, entonces, perfecto. Ahí están todos all inclusive. No existe el Estado de Derecho desde hace mucho tiempo, dice otro de los oyentes que está participando de la transmisión en streaming. Y bueno, vienen por ahí los mensajes de saludos y de cariños. Gladys de Villa Crespo también dice cariños a Moró y a ustedes, muchas gracias. Fabián dice: los libertarios están armando irónicamente un estado de control que no tiene nada que envidiarle al de la Unión Soviética, dice Fabián desde Gorilandia. Bueno, así se autodefine. Y bueno, vamos con uno más, a ver si encuentro alguno más. Lo que pasa es que yo abro los mensajes y después no los puedo recuperar. Bueno, acá Marcela de la Plata dice: Capo Leopoldo Moró, uno de los pocos radicales que no se sumó a la entrega de las banderas radicales a la derecha por odio y cargos sin importancia, un demócrata en todo amplio sentido de la palabra, un tipo digno, quedan muy poquitos, gracias por llevarlo al programa, Marcela de la Plata. Bueno, gracias, los oyentes, bueno, superaron nuestra presentación, Leopoldo.
Bueno, vamos menos mal que no son trolls. Sí, no, esto no lo conozco. Si fueran trolls estaría lleno de insultos. No, ahora puede haber alguno que se sume por ese lado. Todavía no, pero puede haber. Están de vacaciones. Sí. En enero no queda nadie en la ciudad. Bueno, estábamos empezando a hablar del tema Venezuela y bueno, por supuesto pasaron muchísimas cosas. ¿Qué impresión tiene de cómo, de lo que sucedió y de lo que va a venir? Bueno, lo más importante es lo que va a venir. Lo que sucedió, por supuesto, es una enorme tragedia para el mundo. Primero porque se pulverizó definitivamente, ya venía ocurriendo, pero esto le ha puesto un sello definitivo a la desaparición de un orden jurídico internacional que con sus más, sus menos, había construido una estructura que permitía resolver conflictos de manera pacífica o a través del diálogo o a través de la puja política, pero planteada en términos no violentos. Claro. No es la primera vez que ocurre una intervención tan grosera de Estados Unidos en América Latina, pero sí es la primera vez en que la asumen como tal. En general siempre disfrazaban su intervención, que ha sido sistemática desde hace ya muchas décadas, pero la disfrazaban. Hoy ya no la disfrazan, dicen con toda claridad no solamente qué es lo que van a hacer, sino para qué lo quieren hacer. El otro día en el discurso o en la presentación que hizo Trump, inmediatamente después de la invasión y el secuestro de Maduro, pronunció la palabra petróleo 22 veces y ni una sola vez la palabra democracia. Sí, obvio. Pero antes no era así, antes te la vendían de otra manera, ¿no? Digo que no es la primera vez, en los albores de lo que era el imperialismo norteamericano, cuando todavía predominaba el imperialismo inglés en la Argentina y en buena parte del mundo, los norteamericanos ya habían invadido la República Dominicana. Irigoyen, voy a aprovechar para pasar un avisito de radicalismo auténtico. Sí. Irigoyen, en el año 20 y pico, recibe de un comandante de un acorazado argentino un pedido de instrucciones porque está por entrar a puerto en la República Dominicana y le pregunta el jefe del acorazado qué hace, porque cuando una nave de guerra ingresa a un puerto tiene que hacer el saludo a la bandera del país con una salva de 21 cañonazos. E Irigoyen le dice solo salude la bandera de la República Dominicana, porque en el fuerte estaba la bandera norteamericana. Se enteran en la ciudad capital, y un grupo de dominicanos va al puerto con la bandera de su propio país, y recién ahí el jefe del barco ordena saludarlo. Y cuando se inaugura la conversación telefónica entre Argentina y Estados Unidos por el cable que recorría debajo del Atlántico, hasta ese momento no existía, Irigoyen habla con Hoover, que era el presidente en ese momento en Estados Unidos, en la primera comunicación telefónica, y aprovecha y le recrimina muy fuertemente la invasión norteamericana a Nicaragua, a la Nicaragua de Sandino, a quien asesinan en Nicaragua. Irigoyen le reclama muy fuertemente. ¿Por qué apelo a estas cosas? Porque hay una tradición en la Argentina que no es solamente incluso de los movimientos populares, hasta gobiernos conservadores respetaban la tradición de la no intervención y de la no injerencia, no solamente los gobiernos populares. Bueno, ni hablar de Perón, que quiso llevar adelante, no lo pudo materializar, pero quiso llevar adelante el primer intento de integración regional con el famoso ABC, Argentina, Brasil, Chile. Y además no quiso ingresar al Fondo Monetario Internacional, cosa que después se hizo el golpe de Estado del 55. Y yo recuerdo muchos episodios. En el gobierno de Iria también se volvió a repetir una invasión norteamericana a la República Dominicana. Iria se negó a enviar tropas argentinas porque los norteamericanos, para cubrirse a sí mismos, habían inventado de que era una fuerza de intervención de la OEA. En realidad eran ellos, pero querían enganchar al resto de los países en su atropello, e Iria se niega a enviar tropas,
y eso produce el retiro de Onganía, que después da el golpe contra Ilia, que era en ese momento comandante en jefe del ejército y que había sido instruido en la escuela de Panamá y por supuesto quería participar de la invasión con los norteamericanos. Te doy otro dato más, porque Estados Unidos invadió la Argentina, porque las Malvinas originalmente fueron invadidas por la fragata Lexington, que era norteamericana, porque se negaban, los balleneros norteamericanos se negaban a pagar el impuesto por pescar en aguas argentinas que estaban alrededor de Malvinas. Entonces la fragata Lexington, que era norteamericana, invade Malvinas y lo saca el gobernador que estaba en ese momento, y después cuando tiene que entregar las islas, porque los tipos no pensaban en quedárselas, se la entregan a los ingleses. Mirá vos. Bueno, y viniendo a estos tiempos, a mí me tocó vivir un episodio en un contexto distinto, pero bastante parecido a este que se está viviendo ahora. Ustedes recuerdan que allá por el año 84-85, el régimen sandinista, o mejor dicho, el sandinismo, logra el derrocamiento de Somoza. Sí. Y se hace cargo del gobierno en Nicaragua. Al poco tiempo, Estados Unidos, era presidente Reagan, arma lo que se llama los Contras, que era un ejército de mercenarios en la frontera con Nicaragua y Honduras para invadir Nicaragua. Durante el gobierno, eso era observación ahí. Sí. En realidad, ellos sabían que invadir Nicaragua les iba a ser muy difícil. Lo que querían era desgastar al gobierno sandinista, que en vez de hacer reformas sociales, económicas, tenía que gastar un dineral en la parte militar, ¿no? Leopoldo en ese momento estuvo con Castro, ¿no? Con Fidel Castro, el gobierno de Alfonsín. Te cuento bien cómo fue el episodio. Claro. Ellos armaron a los Contras. Claro. Tanto los armaron que, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos había votado una partida muy miserable de $19 millones para armar a los Contras, posteriormente el Congreso de Estados Unidos, cuando vio que se trataba de un disparate, invadir militarmente Nicaragua, canceló la ayuda. Entonces, ¿qué hizo el gobierno norteamericano? Le empezó a vender armas. ¿A quién? A Irán. Claro. Y con el producido de esas armas que le vendía a Irán, compraba armas para los Contras, es decir, los financiaba con guita negra de las armas que le vendían a Irán. Es más, terminó en un gran escándalo y con un militar norteamericano destituido y preso. Ellos tenían la intención real de invadir. Claro, triangulaban. Nosotros gobernábamos, te estoy hablando del año 86, gobernábamos la Argentina. Y yo voy a Estados Unidos con otro senador radical a entrevistarme con autoridades del gobierno norteamericano, con un poco la misión de tratar de persuadir al Congreso y a las autoridades del sistema político de que era un disparate invadir Nicaragua. ¿Por qué era un disparate? Porque una invasión a Nicaragua en ese momento, vos recordás, Luis, que en ese momento ardía El Salvador, Guatemala, Honduras mismo, hubo genocidios tan o más importantes que en la Argentina. Invadir Nicaragua iba a abrir un nuevo Vietnam en América Central. Terminaba en un desastre. Y eso ponía en jaque las democracias que recién nacían en América, porque iban a retornar a la doctrina de la seguridad nacional. Es más, en el gobierno militar argentino habían enviado gente, asesores militares a esos países. En los Contras, estaban asesorando a los Contras. Entonces la preocupación de Alfonsín era que eso se extendiera y pusiera en jaque a las pocas democracias que estaban renaciendo y que naturalmente eran muy débiles, entre ellas la nuestra, que fue una transición no pactada y que tuvimos lo que tuvimos que pasar durante los primeros años. Entonces yo voy con este senador, hablamos con la secretaria de Seguridad de Reagan, que era una mujer. Cada vez que nosotros le hacíamos un razonamiento a favor de no invadir Nicaragua, ella nos miraba, hablaba muy poco castellano, ¿no? Nos miraba y nos decía, sí, está bien, pero al comunismo bala. ¿Al comunismo bala? Sí. Con ella estudió nuestro presidente. Bueno, de ahí fuimos. Que son todos comunistas. De ahí fuimos al Pentágono.
donde nos fue un poco mejor, era más razonable un coronel Brown ¿sí? del Pentágono que esta mujer, ¿sí? ¿sí? No, este era un halcón. Pero, y el coronel nos dijo con toda, el coronel Brown, me acuerdo que era el apellido, nos dijo con toda franqueza, miren, el problema de Nicaragua no es un problema económico, que nosotros estemos favoreciendo la presencia de empresas norteamericanas, etc. Nosotros lo que no queremos es que Rusia tenga la posibilidad de que haya bases para su navegación de submarinos nucleares atómicos en América del Sur. Por eso lo de Nicaragua, por eso la pelea, por eso ahora no puede atender Leopoldo, no, ocupado. Por eso lo de Angola, etcétera. Bueno, la cosa es que hicimos toda una ronda alrededor de eso. Estaba reunido el Congreso para decidir si volvían a darle o no plata a los contras. De ahí voy a México, y cuando estaba en México me llega un mensaje de que habían armado una entrevista con Fidel Castro. ¿Por qué con Fidel? Porque Fidel tenía que ayudarnos, se había formado un grupo que se llamaba el Grupo Contadora. Ajá. Contadora es una isla en Panamá. Exactamente. Sí. Que eran algunos países democráticos de América Latina, Argentina, Venezuela, etcétera, y España. Y Alfonsín le daba mucha importancia al Grupo Contadora. Ahí estamos viendo la imagen que tenemos de ese momento. Esa es la noche, ahí se lo ve a Leopoldo. Es la noche que estuvimos con Fidel. Y a Fidel. Entonces vamos a ver. Para los que nos siguen por el streaming, en nuestro canal de YouTube, de Somos Radio. Esta foto va a provocar que enseguida estén varios autos de la silla en la puerta. No, tranquilo. Tranquilo. Bueno, y nos fuimos a ver a Fidel. ¿Para qué? Para que Fidel, a su vez, influyera en el ala, digamos, más ortodoxa del sandinismo, para que dieran un espacio de negociación, de modo tal de buscar un mecanismo, que es lo que debió haberse hecho con Venezuela. Claro. Un mecanismo que a través de la vía pacífica permitiera neutralizar, como se neutralizó la invasión de los contras. Terminó llamándose a elecciones en Nicaragua, que las gana la oposición, las gana Chamorro. Pero yo te digo, la idea que tenía yo, ¿no?, en ese momento era que el desgaste era tan grande que la gente a nivel popular era sandinista, apoyaba al gobierno sandinista, pero tenía la sensación de que con el gobierno sandinista la guerra iba a seguir. Y la guerra tenía un costo altísimo porque moría mucha gente, que el ejército tenía que crecer y tenía que... Entonces que la gente decidió no votar al sandinismo porque era una forma de terminar la guerra, ¿no? Sí, bueno, pero lo importante es que no se produjo la invasión. Claro. Tuvieron que hacer retroceder a los contras. Se resolvió con el diálogo y la negociación. Exactamente. 5 horas estuve con Fidel. Él era un octámbulo, como ustedes saben. Sí. Estuve desde las 11 de la noche en ese lugar hasta las 4 de la mañana hablando. La primera hora habló él. Al aire libre los vemos ahí, ¿no? Sí, porque eso es una especie de chalecito. Hay un barrio en La Habana que se llama el barrio de huéspedes, que es donde alojan a los, digamos, dirigentes o representantes de los gobiernos que vienen. Y eso es en el jardín de ese chalecito. Bueno, y ahí estuvimos hablando largamente. 5 horas. La primera hora la habló toda Fidel. Recién pude meter un bocado cuando se tomó él un tiempito para respirar. Hablabas de Nicaragua, estaba hablando. No, de arranque no hablamos de Nicaragua. Yo iba con esa misión a hablar de Nicaragua y terminamos hablando de Nicaragua. No, pero de arranque hablamos de la situación de Argentina. Imagínate vos, nosotros. Era un tipo muy inquieto, muy era un fenómeno. Sí. Mira, para un solo dato. Ahí en esa foto está. A ver si la ponemos otra vez, ahí está. Está la madre de mis hijos, la que está de espalda. Ajá. Ella era la responsable en el gobierno de Alfonsín del Programa Alimentario Nacional, del PAM, las famosas PAM, las cajas PAM, que fue uno de los... El gobierno de Alfonsín tomó 2 medidas muy rápidas. Una, el juicio de las juntas, en el marco de lo que yo te reitero fue una transición política no pactada. Cierto.
Y la otra decisión inmediata fue la creación del Programa Alimentario Nacional, porque la dictadura no solamente había dejado un tendal de desaparecidos, sino también un tendal de pobres. Había sido, bueno, el industricidio. Claro. Bueno, son y ella, dos mojones, dos cuestiones muy emblemáticas del gobierno de Alfonsín. Y ella era la responsable del PAN. Entonces Fidel le fue preguntando, y le decía, oye chica, ¿cómo está conformada esa caja del PAN? Entonces ella le decía, no sé, 2 kilos de arroz, 1 litro de aceite, en fin, los componentes de la caja. Y él iba anotando en una libretita. Yo pensé que estaba anotando la composición de la caja. Sí. Cuando termina Mari Carmen de decirle cómo estaba compuesta, le dice, oye, entonces el costo de esta caja para ti es de $7.50. Sí, efectivamente era 7. Había ido transformando el valor a valor dólar, el valor de los productos. Él tenía un gran conocimiento además de la Argentina. Sí. Conocimiento. Se interesaba mucho por todo. Por todo. Además, nos contó en esa entrevista que su real vocación hubiera sido la medicina. Y que el padre, él, como ustedes saben, provenía de una familia acomodada. Que tenía tierra, y que el padre lo había obligado a estudiar Derecho, pero su vocación era medicina. Como el Che. Claro. Como el Che, ¿no? Que, bueno, estudió medicina. Y él llegó ahí de sorpresa. Sí. Nosotros habíamos pedido la entrevista, estuvimos varios días sin saber dónde, ni cuándo. Claro. Y llegó con un pelotón de milicianos a las 11 de la noche. Y él en el auto atrás llevaba como una mesita con luz, y iba leyendo permanentemente. Y en un momento dado yo le pregunté, dígame comandante, porque había visitado el Hospital Nacional de La Habana, que era una cosa en aquella época que parecía salida del mundo moderno. Le digo, ¿cómo hace usted con el bloqueo norteamericano para poder tener acá toda esa tecnología? Entre otras cosas producían interferón para combatir el cáncer. Bueno, todos sabemos lo que es la medicina cubana. Y me dijo, muy fácil, chico, cuando veo algo de esto, porque él leía revistas científicas de medicina, cuando veo algo de esto, o lo mando a copiar, o lo mando a comprar, o lo mando a robar. y así armó. Bueno, finalmente, efectivamente, nos dio una gran mano, porque habló con el sector más duro del sandinismo, y ahí se pudo generar una mesa de diálogo que terminó en las elecciones de 1990. También habló con el sector de la guerrilla chilena, Martín Rodríguez, que nos generaba muchos problemas, porque nosotros queríamos terminar con el régimen de Pinochet, pero cada vez que hacían una acción guerrillera se refugiaban en la Argentina usándola como santuario, y eso fortalecía al gobierno militar. Entonces nosotros también le pedimos que... Y Fidel estaba en la etapa que se reinsertó en América Latina. Claro. Tanto es así que en esa entrevista pactamos el primer viaje que hizo un presidente argentino a Cuba. Esta entrevista fue el 20 de abril del 86, y Alfonsín visita Cuba en octubre del 86. Creo que tenemos alguna imagen también para compartir de Leopoldo con Alfonsín, ¿verdad? Creo que sí. Alfonsín. Bueno, esa es muy elocuente, muy conocida además, no sé en qué momento es del gobierno de Alfonsín, pero bueno, sabemos todos qué rol cumplía Leopoldo en ese momento. Sí, bueno, éramos una muy generación... cercanos, sí, eran los jóvenes, ¿no? Era una generación joven que no era, digamos, advenediza desde el punto de vista político, éramos todos militantes políticos. Lo que pasa es que habían arrancado muy jóvenes, pero lo que pasa es que habíamos arrancado una militancia que era en la clandestinidad prácticamente. Yo me acuerdo a Freddy Storani, que era presidente de la FUL, de la Federación Universitaria de La Plata. Cuando yo entraba a la facultad en exactas, ¿no? Pero en exactas de acá de Buenos Aires, sí. Sí, bueno, pero lo que pasa es que nuestra militancia hasta el 83 prácticamente se desarrolló en la clandestinidad. Claro. A pesar pero de la mayoría era así. Claro, entonces éramos una generación nueva, pero relativamente nueva. No éramos conocidos, que es otra cosa, digamos, ¿no? Claro, el mismo Alfonsín, ¿no? En su momento, antes de las elecciones. El propio Alfonsín, sí. Él venía en un proceso de ascenso como dirigente, pero, bueno, su mayor grado de exposición
lo alcanza precisamente durante el gobierno militar. Sí, pero perdía las internas. Sí, todas. Pero así, por afano. Por afano, sí, efectivamente. Bueno, a él le pasó lo que nos pasó a nosotros. En realidad nosotros tomamos la conducción del radicalismo, pero con la fuerza que habíamos ganado afuera del radicalismo, paradójicamente. Con el desarrollo que habíamos alcanzado en las universidades, en el Frente Gremial. Nosotros participamos mucho de la CGT de los argentinos. Yo había un dirigente Scipione de ferroviarios, el presidente de la Unión Ferroviaria. Sí. También teníamos una gran influencia en la fraternidad. Scipione era el segundo de Ongaro en la CGT de los argentinos. Claro. Y además nosotros teníamos una relación muy especial y muy estrecha con Tosco, con Agustín. Bueno, con todo ese crecimiento que habíamos obtenido por afuera, después lo volcamos al radicalismo, y en realidad ahí es donde nos fortalecemos dentro del radicalismo. Claro. ¿No? Qué impresionante. Bueno, les voy a decir a los oyentes algo bueno, porque ya estaba leyendo que hay muchos que dicen que buena charla. Bueno, no, ahora voy a perder de vuelta todos los mensajes. Sí, totalmente. A ver si lo encuentro. Bueno, por acá, por ejemplo, no lo abrí antes, pero dice, un éxtasis, Brustein y Moró. O sea, están extasiados nuestros oyentes, claro, pues están escuchando un montón de historias que les cuento y les digo para envidia de varios y de varias, que a mí me pasa muchas veces que nos quedamos charlando con Luis cuando termina el programa, y bueno, y Luis nos cuenta un montón de cosas de la historia argentina y de cómo, detalles, ¿no? Cosas que él conoce, y bueno, y hoy tenemos el placer de escucharlos a los dos, recuperar un montón de elementos de la historia de la región, en y este está caso. Bueno recuperar la memoria. Y yo te digo una cosa, sí. Leopoldo es más conocido como político, pero en realidad él es periodista. Periodista, claro. Si lo googleás te va a salir periodista y dirigente. Claro. Sí. Leopoldo, maestro y compañero querido, te conocí en el Triunfo en Lincoln. Es un pueblito en lo de Toto Monasterio, Toto dice. Monasterio, Gabriel de Villa Ballester. Fallecido, fue un precandidato a intendente nuestro en Lincoln, sí. Sí, bueno, es lo que nos están diciendo en este momento, pero para todos los oyentes y las oyentes que siempre disfrutan de escuchar a Moró, lo van a escuchar seguido ahora en la 530, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a dar la primicia, por supuesto. Sí, y además hay que darla en el lugar donde vamos a empezar, creo que hacia fines de febrero, un programa aquí en este lugar, en esta radio, los sábados de 13 a 15. Bien, felicitaciones. Para volver a la profesión que me cobijó durante mucho tiempo. Claro, ¿no? Bueno, acá había también un mensaje de alguien que decía que estaba acá. Silvia, lo encontré de casualidad. Lamento la pérdida de un animal político como él, como Leopoldo, ¿no? En el Congreso. Un gran desatino, porque es una pérdida para todos, especialmente porque los reemplazos no le llegan a los talones. Él sabe cómo moverse allí. Su ausencia y de otros valiosos es parte de la decadencia que estamos viviendo. Saludos, Silvia de Moro. Yo le agradezco mucho a Silvia, pero le quiero decir lo siguiente. En primer lugar, yo soy un militante político, no un militante electoral. Yo no nací, aunque parece a veces que sí, porque estuve muchos años en el Congreso, pero yo no nací con un diploma de diputado debajo del brazo. Sí. En todo caso, si tengo algún diploma es el de militante. Y creo que se puede desde ese lugar servir de muchas maneras la causa nacional. Bien. Y además uno tiene otras facetas también y para desarrollar. Sí, además hay tiempos políticos. Yo pienso seguir haciéndolo, esa contribución pienso seguir haciéndola desde este micrófono, por ejemplo. Perfecto. Claudio de Villa Pueyrredón dice, Leopoldo es lo más, un nivel de información y de procesamiento de esa información que tienen muy pocos. También nos están saludando desde Ushuaia, felicitaciones y qué buena primicia, ya está teniendo repercusiones lo del programa. ¿Cómo se va a llamar, sabemos? La Causa. ¿La Causa? Sí, la qué causa. Bien. Vamos a rescatar o intentar rescatar ese concepto de la causa versus el régimen. Sí. Es un concepto que nació con el irigoyenismo. Irigoyen bautizó a su movimiento político como la causa contra el régimen. Y nosotros creemos que la causa nacional hay que recrearla y reconstruirla. También vamos a ver si podemos impulsar, no desde ya en la radio, sino en nuestra militancia, lo que Luis seguramente se acordará, que son las famosas cátedras nacionales. Claro.
que precisamente arrancaron del decano de tu facultad de Ciencia Exacta, que era Rolando García. Claro. Bueno, no, las cátedras nacionales estaban en Filosofía y Letras. Sí, pero el autor intelectual. El autor intelectual era Rolando García. Sí, Rolando García. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer un breve corte, enseguida regresamos y seguimos charlando con Leopoldo Moró. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. 19-12 minutos se fue esta vuelta, pero volando. Acá los oyentes dicen, decirle a Leopoldo que atienda el teléfono a ver si es Cristina. Sí. Aguante la patria grande. Dice por acá otro oyente, siempre pensé que Leopoldo era un presidente en potencia y sigue en carrera. Una persona muy inteligente, Leopoldo. También acá están, celebrando el tema de que Leopoldo tenga un programa en la Radio de las Madres. Qué lujo escuchar a estos dos maestros en un mismo espacio radial. Qué gran noticia que la voz del gran Leopoldo Moró tenga un espacio en el aire de las madres.
Bueno, viene por ahí, todo no, los trolls están de vacaciones, definitivamente. Ninguno es pariente mío, quiero aclarar. Sí. Ninguno es pariente mío. Bueno, acá después cuando terminemos vamos a abrir todos los mensajes y se los vamos a pasar a Leopoldo, ¿sí? Bueno, acá hay un mensaje de Aldo que dice: buena entrevista con Leopoldo y Luis. Luis debería contar más de su militancia para los más jóvenes. Los veteranos damos por sabido cosas que ignoran muchos jóvenes y podrían ser útiles. Siempre le digo eso a Luis, ¿o no? Sí. Siempre te lo digo. Pero bueno, lo hablamos sí, fuera de aire, pero creo que sí, que Luis tendría que contar más de no solo de su militancia, sino también de todo su recorrido en los medios, que tiene mucha experiencia. Pero bueno, lo dejamos para otro día, Luis. ¿Qué te parece si aprovechamos que está Leopoldo y le hacemos alguna pregunta de lo que nos está pasando? Sí, yo te quería preguntar por una estos cosa. lados. Sí. Más que nada tu mirada, porque no es una pregunta que tenga intención de hacer juicio ni nada, ¿no? Pero en el peronismo hay posiciones hasta encontradas, ¿no? Porque hasta hay aliados con el gobierno. ¿Cómo te ubicás vos en el diseño del radicalismo, del panradicalismo, con gobernadores como Cornejo o como que han hecho un seguidismo de primero de Macri y ahora de Milei? Mira, en primer lugar hay una diferencia sustantiva respecto a lo que pasa con el peronismo. El peronismo tiene esas contradicciones, como siempre las ha tenido en general toda expresión del movimiento nacional. Sí. Incluso en el auge de grandes liderazgos como el de Cristina o de Néstor había contradicciones de ese tipo, o en liderazgos como el de Irigoyen también había contradicciones de ese tipo. Tanto es así que Irigoyen en el año 28, cuando va a la reelección, enfrenta a una coalición donde estaba, entre otros, la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Claro. Así que es propio de los movimientos nacionales, pero en este caso hay una diferencia. En el peronismo todavía todos pareciera que se sienten más o menos contenidos de alguna manera. El radicalismo llegó a una diáspora de tal naturaleza que ya prácticamente no se vive eso como una contradicción con tus correligionarios. Se cortaron los vínculos. Se cortaron prácticamente todos los vínculos. Lo digo con dolor porque fue un partido centenario que con virtudes y defectos hizo algunos aportes en la historia argentina importantes, pero ya no existen. Antes el radicalismo tenía alas, un ala popular, progresista. Yo siempre digo, por ejemplo, ¿por qué gana Alfonsín las elecciones? Entre otras cosas porque no hizo antiperonismo en la campaña electoral. Tanto es así que obtuvo el 52% de los votos frente a un partido que históricamente no superaba el 25%. Lo votaron infinidad de peronistas. Y paradójicamente le gana el peronismo porque no hizo antiperonismo. Bueno, pero eso ya no existe, esas alas no existen. El partido, la burocracia partidaria, el sello partidario ha quedado atrapado por quienes hacen seguidismo de lo que venga, de la derecha en general. Primero hicieron seguidismo de la derecha macrista, y ahora hacen hasta seguidismo de la ultraderecha mileísta. Entonces, yo ya no me siento más contenido, no siento que tenga una contradicción con ellos. Tengo una contradicción con ellos como la tengo con el gobierno. Y con los viejos dirigentes que eran compañeros tuyos, o que supongo que los encontrarás. Sí. Están muchos alejados de la muchos actividad, están alejados. Hay algunas cuestiones de relaciones personales que nunca se rompen. Si vos estuviste preso, por ejemplo, con un compañero tuyo y ese compañero después tomó otro camino, esa relación no se rompe por esa razón. Y con otros estamos rehaciendo la relación. Por ejemplo, este amparo que presentamos lo firma Ricardo Alfonsín, lo firma Storani, lo firma el Chanqui Cáceres, y estamos reconstruyendo la relación, no solo por cuestiones afectivas, sino para demostrar que lo viejo todavía sirve. Juan, claro. Leopoldo, ¿hacia dónde va el Movimiento Nacional Popular, el peronismo, el espacio donde usted trabaja y milita en este momento? Mira, yo el espacio en el que milito es el kirchnerismo, claramente, porque fue el espacio que nos convocó a quienes veníamos de otras fuerzas políticas, pero nos sentimos interpretados, representados por el kirchnerismo. Y seguimos en ese espacio. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de reconstrucción del movimiento nacional. Reitero, no es la primera vez
que se atraviesan situaciones de crisis, situaciones complejas. Creo que ese esfuerzo de reconstrucción hay que hacerlo sobre la base de contenidos, por eso yo recién hablaba de las cátedras nacionales, etcétera. Creo que hay que rescatar fundamentalmente los contenidos, porque si no avanzás sobre los contenidos, te quedas atrapado en las internas por posiciones de poder o por candidaturas. Y creo que además no hay que, para aquellos que no venimos del peronismo, no hay que tomar una actitud indiferente respecto a lo que pueda pasar con el peronismo. Es fundamental lo que pueda pasar, porque a pesar de todas las contradicciones, sigue siendo la única fuerza política que tiene en su agenda el concepto de distribución del ingreso y de soberanía nacional. Claro. Entonces me parece que es fundamental tomar en cuenta que eso hay que salvarlo, digamos. Bueno, hoy está atravesado por muchas internas, muchas discusiones. Bueno, exactamente. Pero a pesar de que está atravesado por esas internas y discusiones, sigue manteniendo en esencia, por lo menos en su agenda, estos dos conceptos que para mí son fundamentales, el de soberanía y el de distribución del ingreso. Entonces, bueno, y el resto, los que no formamos parte del peronismo, tenemos que hacer el esfuerzo de confluir en un espacio más amplio con el peronismo y otros sectores de la vida política nacional, primero para trazar un cordón sanitario, como se está diciendo, que proteja la democracia, porque está en juego la democracia, y eso es un límite que si se pasa estamos perdidos. Y en segundo lugar, porque tenemos también mucho para aportar de nuestra propia historia, por ejemplo, en nuestro caso, de la historia de Forja, de la historia de lo que ha sido muy importante. Hasta Forja ha sido hasta muy importante en la vida del peronismo. Sí, el pensamiento de Jaurés. Fue el único sector intelectual que lo vio llegar. Exactamente. Bien. Y casi hasta se anticipó. Claro. Sí. Es anterior al peronismo, de alguna manera lo estaba anunciando, ¿no? Exactamente. Está en juego la democracia y Cristina está presa. Y Cristina está presa como una expresión de cómo se ha roto el pacto democrático en Argentina. Y además Cristina está presa, yo no tengo ninguna duda, por orden de Estados Unidos. Lo dijo con todas las letras Marco Rubio. Marco Rubio lo dijo, y lo dijo el nuevo embajador norteamericano, que dijo que venía aquí, entre otras cosas, a vigilar que Cristina continuara presa. Y que además le aplicaran mayores penas en los juicios que tiene que afrontar por delante. Forma parte de este proceso de la ruptura del pacto democrático, que se fue rompiendo de a poco, y entre otras cosas se rompió también cuando intentaron asesinarla. A Cristina la han intentado asesinar, la han perseguido sistemáticamente, la han proscripto. Bueno, eso ha hecho que la democracia decayera en Argentina, en la calidad democrática. Así es. Leopoldo, muchas gracias por esta visita, y bueno, ya nos estamos escuchando en la 530. Así es, efectivamente. Cuando tenías que estar
19:24. Estuvimos charlando hasta recién con el diputado mandato cumplido Leopoldo Moró, fundador del Movimiento Nacional Alfonsinista. Una linda charla. Sí, súper Lindo. interesante. Recién se iban y decían, no hablamos de esto, de aquello. Bueno, que vuelva otro día y seguimos charlando. Y si no lo escuchan, a partir de el lanzamiento de la nueva programación de la 530, los sábados. Dicen ahí de que no hablamos de cuál es. No. Bueno, acá dice Moró los sábados. Dicen por acá, sí, Moró los sábados. Por acá, abro al azar, no sé qué dicen. Oscar de Montecastro, los que pertenecemos a la parte buena de América hoy estamos tristes, solitarios y esperando el final de toda esta pesadilla de mierda, va. Recordando a Soriano que tampoco era justicialista, exactamente, no, y escribió grandes cuentos, Soriano, y ya que lo trajiste, lo recordamos también. Nos están compartiendo fotografías de los camaradas cubanos asesinados por el imperio, nos reenvían con ese texto y con sus nombres. Bien, bueno, llevan preguntas para Leopoldo también, que bueno, ya no podemos hacer porque se fue del estudio. Mario de Mataderos dice, gran entrevista a Leopoldo, un radical de los buenos, al que el radicalismo nunca contuvo, ni el de Alfonsín, y nos manda un abrazo. Moró me calma los nervios, dice Marcela. Bueno, algo que te calma, vamos a traerlo más seguido entonces. Una gran noticia que Leopoldo va a estar en la 530, bueno, viene por ahí, todos mensajes muy cariñosos. Leopoldo nació en Rosario como el Che, dice Claudia de Rosario. Bueno, datos, saludos, felicitaciones, y bueno, eso es lo que encuentro en este momento. Y también en el WhatsApp me dicen, Andrea, Moró podría tener una columna. No, Moró va a tener su programa los sábados acá en la 530, se va a llamar La Causa, y va a estar en qué horario, no me acuerdo. De 13 a 15 los sábados. Ahí va. Bueno, querido Bruce, podemos repasar también, mirar a esta hora nuevamente los portales de noticias, porque estuvimos charlando 1 hora y media, y tal vez sucedió algo y no nos enteramos. Así que vamos a mirar los portales. En este momento, página 12, la Argentina respaldó el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Trump calificó de brillante la operación militar en Venezuela en medio de las críticas. Bien, llamó feos a los manifestantes que protestaron contra el ataque a Venezuela. Sí, es una vergüenza escucharlo al tipo, no feos. El tipo dice algo así como, miren esos que se manifestaron a los chavistas, eso, ¿qué clase de personas son? Traen los sombreros deshilachados, toda la ropa mal, dice, la sacan, son pagados, esa gente no tiene... No, el tipo habló con un desprecio. Sí, acá está, acá encontré la comilla, dice... Trump cruzó un nuevo límite al atacar a los manifestantes que estuvieron realizando esta semana protestas en Nueva York contra la accional imperialista del gobierno republicano, a los que definió como las personas más feas que vio en su vida. Sí, es increíble, la verdad que... En Venezuela todo el mundo manifestándose contentos, salvo en Nueva York. Pero ¿de dónde ha salido esa gente? Estas personas son un desastre. Son las personas más feas que he visto. Mira. Bueno, tienen sombreros que están deshilachados. Parece que están todos pagos. Ni siquiera saben de qué están hablando. Cuando los periodistas les preguntaban, la prensa es muy anti. Es muy difícil imaginar cómo la prensa puede estar en contra de esto si es que es de sentido común. Bien, después dijo que la prensa no tiene ningún tipo de credibilidad. Las noticias que cuentan sobre mí, el 97% de ellas son malas. Bueno, ¿no le gustan los venezolanos? Nos dimos cuenta. ¿El de qué Nos dimos cuenta porque bombardeó Venezuela y no le importó nada. No es que no le gustan, los desprecia. Sí, ¿no? Tal cual. Pero él, cuando habla de la prensa, ¿habla de la prensa en general o de la prensa? No está la aclaración. Porque él habla en general de la prensa, que lo tratan mal. Él tiene un lío infernal. Sí. O sea, hubo un acto contra el ICE, que es el grupo de policía que tienen para detener a los inmigrantes, que está provocando movilizaciones
multitudinarias en todo Estados Unidos como no hubo nunca. Empezó con el tema de Palestina, con los estudiantes universitarios, y ahora es con el tema del ICE, porque la gente ve como estos tipos son una patota que va a las escuelas de los chicos y se lleva a los chicos, las madres protestan, porque van a las escuelas para agarrar a los padres. Claro. Y eso está generando una reacción infernal en contra de Trump. Y yo lo que vi fue un acto del alcalde de Chicago con miles de personas, pero no te podés imaginar, era infernal. Y el discurso del tipo no parecía Fidel Castro, ¿no? Claro. El tipo decía, llamando a una huelga por tiempo indeterminado, en defensa de las garantías individuales, que los estadounidenses estamos viviendo una dictadura. El discurso del alcalde de Chicago fue feroz. Muchos dicen que, o sea, todo lo que él dijo en la conferencia de prensa donde informó del secuestro del presidente Maduro, era todo, digamos, mentira. O sea, él no está gobernando Venezuela. Eso fue un amague, tratando de aprovechar el efecto, el impacto que había causado el secuestro de Maduro, pero en realidad lo que puso en descubierto en esa conferencia de prensa es que la oposición no tiene ninguna capacidad, no tiene ningún respaldo en este caso, y por eso ese desprecio hacia Corina Machado. Algunos dicen que es porque le dieron el Nobel, incluso la mujer esta despechada. Yo creo que por pura hizo un acting público que se lo devuelve, que se lo regala, que lo comparte, dice. Sí. Lo cual es todo una engaña pichanga para los medios. A mí me da la impresión de porque en muchos sectores internos, ¿no?, de Estados Unidos, lo que están diciendo es que toda esta operación con Venezuela, desde el punto de vista que la forma tan rimbombante con la que la hizo y demás, tiene que ver con tapar dos escándalos terribles que tiene el interno, o varios, ¿no? Pero uno es que el tema del hombre que manejaba prostíbulos con chicas y Epstein. Con Epstein, ese es un escándalo que prácticamente es incontrolable ya para el gobierno, y esto le está afectando muchísimo al gobierno de Trump en Estados Unidos. Adentro de Estados Unidos es un tema central, ¿no? Y el otro es el de las políticas estas de los patoteros. Es una policía patotera que ve a una persona que tiene la piel un poco morena y la detiene para averiguación de antecedentes. Bien. Después ampliamos comentario tuyo vinculado con Venezuela. Nos vamos a la última tanda, Luis, y tenemos media hora más para seguir conversando. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar.
Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sikus. La buena lectura ilumina. Daniel Tonietti está en AM530. Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carly, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Lo que nosotros explicamos es que la provincia no tiene recursos para, como sí ha tenido en otro momento, el famoso no hay plata, económica. Digamos. En la pandemia le enviábamos todo el tiempo aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que compren materiales, etcétera, que se necesitaban en la pandemia. Hoy no tenemos esos fondos porque además nos quitó toda la asistencia financiera al gobierno nacional, nos dio de baja los programas, no nos paga las cuestiones que están por ley, como por ejemplo los fondos para las cajas no transferidas, por ejemplo los fondos del consenso fiscal. O sea que es una situación distinta, no es comparable a otro momento. A las 10, siempre soy en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos radio. Bueno, qué buena música que estamos escuchando esta tarde. Por supuesto, la eligió nuestro compañero Diego Mayo. Babasónicos en este momento. Y bueno, Bruce Stein.
Estamos en enero. Sí. Parece que el año ya tiene muchos días, ¿no es cierto? Hoy es Día de Reyes. Sí, ya Día parece de que estamos Reyes. terminando Claro, el año. sí, tal cual, tal cual. Y enero es largo. Así Sí. que tomémonos este mes con calma. Sí, ya tenemos policía política, invasiones en Terrible, no nos falta Venezuela, no nos falta apoyo nada. a la invasión del gobierno argentino. Impresionante, ¿no? Es impresionante. Un Un año que empezó bravo. Estaba viendo las declaraciones de Rafael Correa, que las tenemos cargadas para compartir con nuestros oyentes. Y bueno, vamos a escucharlo. ¿Te parece, Carlos? Es el audio 10. De imperial, de imponer, de amenazar, ya viene hace algunos años, pero ahora se han caído todas las máscaras. Y lo que dice Marco Rubio, mire, el problema de base es que tenemos dos primates con corbata, Donald Trump y Marco Rubio, manejando la nación más poderosa de la historia de la humanidad. Y es como un mono con metralleta, o sea, es algo peligrosísimo para todo el planeta, no solo para Venezuela, no solo para América Latina. Lo que están diciendo, o haces lo que te digo o te vuelvo a bombardear. Eso es todo. Bueno, primates con corbata, así los definió Rafael Correa a Trump y a Marco Rubio, ¿no? Que no sé si están del todo en sintonía Trump y Marco Rubio. Ellos también tienen una interna. Yo creo que Marco Rubio... Mira, son personajes muy controvertidos en sus historias personales, ¿no? Marco Rubio, el marido de la hermana de Marco Rubio, era un narco muy conocido en Miami. Y cuando Marco Rubio asumió como senador, a los 3 días, el tipo estaba preso con una condena por no sé cuántos años. A los 3 días que asumió Marco Rubio como senador, el tipo salió en libertad. Y Marco Rubio vivió en la casa de la hermana con este tipo que era un narcotraficante, uno de los más grandes de Miami. Y al mismo tiempo Marco Rubio trabajaba para usaba los servicios de una empresa de esas, ¿cómo se llama?, consultoras, que era la misma empresa que tenía el presidente de Honduras, que fue condenado por narcotráfico, y que ahora fue liberado por Trump. Sí. Que yo creo que le habían dado prácticamente perpetua. Sí. Y creo que tuvo que ver ahí mucho Marco Rubio, porque hay muchos contactos, muchos puntos de contacto con Marco Rubio. Son personajes vidriosos. Y Trump, con el tema del escándalo de Epstein dentro Hernández es el apellido. Sí, Orlando Hernández. Ahí va. Y este tema de Epstein en Estados Unidos es un tema insoslayable. Todo el mundo está hablando de eso y le está haciendo mucho daño a la figura de Trump, porque a Trump no tiene argumentos para desligarse de la figura del figura de Epstein. Ahora vamos a seguir hablando de eso. Vamos a recibir ahora a Victoria Donda. Derecho a tener derechos. Victoria Donda en La Vuelta Completa. Recibimos a Victoria Donda, abogada, diputada del Parla Sur, columnista de La Vuelta Completa. Victoria, bienvenida a esta Vuelta 2026. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá, Buenas tardes. Acá en este recién bromeábamos con Luis, un enero que empezó, ¿no? Con todo. Y transitándolo. ¿Vos cómo estás? Sí. También transitando este enero que viene movilizado y marcando un punto de inflexión. ¿Viste cuando uno agarra los libros de historia y ves un hecho... Sí, claro. Un hecho destacado, qué sé yo, el asesinato al príncipe del Imperio Austrohúngaro, y decís, bueno, acá se podría decir que empieza el primer conflicto. Bueno, me parece, sin lugar a dudas, que la invasión de Estados Unidos ordenada por Trump a Venezuela marca un punto de inflexión y de comienzo de una nueva etapa en el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque sin lugar a dudas esto es un ataque a un Estado soberano,
Y acá no voy a entrar en debates acerca si lo queremos a Maduro o no lo queremos a Maduro. Las características que tiene que tener un Estado para ser un Estado soberano es una población permanente, que Venezuela la tiene, un territorio definido, que Venezuela lo tiene, y un gobierno propio. Después podemos discutir ese gobierno propio, pero un gobierno propio. Y mantener relaciones con otros estados de acuerdo a la mirada de ese gobierno propio. Bueno, todo esto empieza a resquebrajarse cuando, irrumpiendo en este territorio definido, el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Trump ingresa o manda ingresar a sus tropas y secuestran a el presidente Maduro. Sobre esto hay muchísimas especulaciones en las que no quiero entrar, me parece que no es el momento para entrar, sí me parece que es un momento para definitivamente plantear que esta es una ruptura del principio de soberanía nacional que ha regido en toda América desde las guerras de independencia, desde hace más de 200 años. Y eso no puede tener discusión. Digo, después uno puede evaluar lo que quiera del gobierno de Maduro. Después uno puede plantear, y esto no hay que olvidarse, que fue un gobierno asediado durante los por lo menos últimos 10 años, y eso fue una iniciativa de una administración demócrata, a un bloqueo salvaje. Después uno puede plantear cualquier cosa, pero creo que hay que partir de la base y de un punto de acuerdo, que es, esto fue una ruptura del principio de soberanía que tiene que regir a nivel internacional. Este ataque militar, que el 3 de enero termina con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, es sin lugar a dudas, como decía, una violación a la soberanía que tuvo un costo humano. Yo no quiero dejar de nombrar a los 80 muertos entre militares venezolanos, apoyo cubano y una civil, bombardeos que afectaron a zonas cercanas con los saldos materiales y humanos que dejan esos bombardeos y que ha dejado a Venezuela en una película que hay que ver cómo se desarrolla. Hoy Delcy Rodríguez asume la presidencia, siendo encargada y jura como presidenta del nuevo país, ante un Trump que se erige como un bandolero suelto, amenazando, bueno, si ya se lleva un presidente se puede llevar a otro, ¿no? Digo, me parece que en eso sí tenemos que tener la responsabilidad de analizar con inteligencia qué es lo que está en juego. ¿Qué está en juego para mi punto de vista? El control, pero no el control de Venezuela. Y acá se ha hablado mucho de los recursos naturales que tiene Venezuela, que los tiene, y no los quiero minimizar. Venezuela hoy tiene la capacidad de por día despachar 900.000 tanques de petróleo. Pero también lo tiene Guyana a esa capacidad. O sea, lo que quiero decir es que Venezuela, la única explicación no tiene solo que ver con el petróleo, sino con el repliegue que está haciendo Estados Unidos de otras posiciones en el mundo, resultado del avance de otras dos potencias como son China y Rusia. Estados Unidos discute la estabilidad y el control sobre América Latina y discute sin lugar a dudas también los recursos naturales, aunque no es lo único, no es el único objetivo el mostrarse como los únicos que pueden manejar los recursos naturales de América Latina. Y por eso creo que es algo que tenemos que debatir. Es en defensa de Venezuela, pero también es en defensa propia. Bien. Y llegué a escuchar que estaban hablando de Marco Rubio, no nos olvidemos de Miller, que es otro personaje para analizar también, pero que sin lugar a dudas son los dos personajes que están como halcones llevando adelante al oído de Trump una política de invasión y de ir conquistando posiciones ante el avance de Rusia y China como dos potencias que le están disputando la hegemonía mundial hoy a Estados Unidos, una hegemonía cada vez más en decadencia. Bien, bien.
Bueno, Victoria, muchísimas gracias. Nos estamos comunicando en unos días nuevamente y veremos cómo sigue esto, ¿no? Porque me parece que hoy también esa es la pregunta, cómo va a continuar esta historia y qué va a pasar con Maduro también, ¿no? Sí, a mí me parece muy importante que podamos ver cómo continúa la historia. Maduro está hoy siendo defendido por un hombre que me merece desde el punto de vista del derecho mi máxima admiración. El abogado principal de Maduro es Barry Pollack. Barry Pollack es un reconocido abogado penalista. Este reconocido abogado penalista es el que logró que Julian Assange pueda estar en libertad después de firmar una negociación que fue favorable para Julian. Ha sido abogado en muchas causas que fueron fundamentales para que hoy Pollack tenga la fama internacional que tiene como abogado penalista. Y en eso me parece que estamos en las manos. Bueno, que es una buena iniciativa de parte del equipo de Maduro. Bien. Bueno, Vicky, abrazo. Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Victoria Donda en La Vuelta Completa. 19:50, bueno, estoy viendo títulos a esta hora. Colombia en estado de alerta por las amenazas de Trump. Bueno, Trump en las últimas horas, Luis, y ya te cedo la palabra para tu columna, que bueno, hoy ha quedado un poco diluida a lo largo del programa porque estuvimos hablando alternativamente de Venezuela, de política nacional, pero sí, bueno, Trump amenazó a todo el mundo el 3 de enero, ¿no? No solamente, y además se constituye en una amenaza el accionar de Estados Unidos en función de cómo actúa en Venezuela y de cara al futuro, evidentemente, porque se están violando el derecho internacional con estas acciones y nadie lo puede detener, nadie puede decirle stop al presidente de Estados Unidos. Bueno, es una situación muy complicada. Sí, para lo único que sirve políticamente es para hacer eso, para amenazar, porque desde el punto de vista de una operación completa, el secuestro de Maduro tendría que haber provocado saqueos, gente en la calle incendiando o haciendo guarimbas, como le dicen los venezolanos, incendiando casas, incendiando comercios, provocando un descontrol total ante la falta del presidente. La oposición en algún momento hizo eso, la oposición venezolana. El desprecio de Trump a Corina Machado en la conferencia de prensa es porque no fueron capaces de hacer nada. O sea, en el primer momento que se sabe del bombardeo contra Venezuela y del secuestro de Maduro, algunas agencias internacionales empezaron a poner informaciones así rápidas que decían saqueos, comienzan los saqueos, y no era cierto. Y no hubo saqueos, ni hubo guarimbas, es decir, nadie se atrincheró en las calles, nadie salió a defender la invasión norteamericana. Fue un desastre en ese sentido. Porque y vos decís que él está facturando a Corina esta inacción. Sí, claro. Es decir, no puede contar con Corina Machado para desestabilizar al gobierno bolivariano, al gobierno chavista. A mí me da la impresión de que el elemento que tenía era algún infiltrado de la CIA en la esfera cercana a Maduro, que le daba información sobre dónde estaba Maduro, cuáles eran sus rutinas diarias, dónde estaban sus guardaespaldas, cómo estaban desplegados. Alguien de la esfera, no de la dirigencia política, sino un informante de la CIA que recibía plata y que pasaba información, ese tipo de información que se necesita para una operación de ese tipo. Digo, pues no podés mandar un helicóptero si no estás seguro que la persona que van a secuestrar está en tal lugar. El tipo aprovechó ese dato que tenía,
Pero del punto de y después se mandó la parte en la conferencia de prensa diciendo que vamos a gobernar y qué sé yo qué. Y la verdad que no es así. O sea, no gobierna, no pudo cambiar el régimen, no hubo manifestaciones en contra del gobierno, hubo grandes manifestaciones en apoyo, que son las que el tipo critica. La presidenta Rodríguez, que lo reemplazó, es alguien que tiene una trayectoria de mucha militancia importante, además de tener un montón de títulos, de ser una académica muy reconocida. Es hermana del presidente del Congreso de Venezuela. Por supuesto, es una del presidente de la Asamblea Nacional ahora. Seguro, o sea, la estrategia de Venezuela va a ser siempre tratar de negociar. El otro punto es muy claro cuando Trump dice: nosotros queremos el control del petróleo, porque el abastecimiento de petróleo ellos ya lo tienen. O sea, Venezuela nunca se lo retació, ni siquiera cuando le robaron más era las el destilerías y la empresa que comprador, principal claro, cliente. Lógico, justamente de eso se trataba Venezuela, toda la atención. Claro, nunca le retació la provisión de petróleo, pero recibir el petróleo, a tener el control de esas reservas, es diferente, porque el control de esas reservas le da capacidad para manejar el precio internacional del petróleo. Esa es un dato relevante. Y hay informaciones contradictorias. Algunos dicen que lo quieren robaron lo que era nuestro, llegó a decir Trump. Ese es el argumento, pero el motivo es el control del precio mundial del petróleo, porque eso le da un poder en el escenario mundial impresionante al tipo, ¿no? Incluso ni siquiera el gobierno de Venezuela tendría ese poder, porque el gobierno de Venezuela no tiene el poderío militar que tiene Estados Unidos, ni siquiera el poderío comercial. Entonces el gobierno de Venezuela tiene que ir aceptando los precios que se van estableciendo. De que han estado negociando Trump y Maduro, y que Maduro nunca llegó, nunca aceptó los términos que le planteaba Estados Unidos. Por eso. Y van a seguir negociando, no van a cerrar esa puerta, creo yo. Pero lo importante para mí es eso, es decir, fue una mandada de parte, esa una fanfarroneada que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en Venezuela. Venezuela sigue siendo un gobierno chavista, bolivariano, y está muy lejos de Estados Unidos de gobernar Venezuela. Y lo otro es la incapacidad de la oposición de generar disturbios para promover para desestabilizar y promover una fractura en las Fuerzas Armadas, que es un poco la idea más completa de la conspiración. Demuestra también toda esa discusión de que si era legítimo o no era legítimo. Para mí, siempre fue legítimo cuando la elección de Maduro como presidente, porque cuando fue la elección, la oposición se apresuró a mostrar actas truchas. Decían que eran actas y no eran actas. Eran números que habían puesto. La oposición se apresuró a mostrar las actas y por otro lado Maduro no mostró las actas. Maduro mostró las actas del primer conteo. Claro, y faltaban las actas definitivas. Exacto. Que era un conteo para 2 o 3 meses. Algunos dicen que las mostró, pero ya el debate había sido desbordado completamente y se había instalado que el tipo había perdido. Yo creo que es muy difícil, porque si el tipo hubiera perdido, la oposición no hubiera tenido necesidad de mostrar la truchada que mostró, actas porque ahí falsas, perdió totalmente credibilidad. Y en la historia posterior, ahora, eso es independiente si... Eso no tiene nada que ver con si se lo critica a Maduro o no se lo critica, si estuvo bien el gobierno o no estuvo bien el gobierno. Eso es otra discusión. Por supuesto, también... ninguna de esas discusiones justifica el secuestro. Pero yo creo que Maduro era el presidente legítimo y lo demostraba por la representatividad que tenía. O sea, eso es indudable. Y el otro tema es eso, si una gran potencia como Estados Unidos se hace dueña de esa reserva de petróleo,
la economía mundial queda muy sujeta a los designios que ellos quieran imponer. O sea, eso está muy claro en la cuestión, porque vos tenés esas reservas y tenés ese poder y podés establecer el precio internacional del petróleo. Algunos dicen que lo quiere aumentar. Y otros dicen que lo quiere bajar. Los que lo dicen que lo quieren bajar, algunos dicen que lo quiere aumentar porque quiere aumentar el precio del petróleo que ellos también producen. Los que dicen que lo quieren bajar es porque dicen que el petróleo de Estados Unidos ya se está agotando y entonces necesitan petróleo barato importado, ¿no?, de otros lugares. La verdad que son contradictorias. Yo estuve buscando datos para confirmar una de las dos cosas. Vas a seguir buscando y mañana me lo contás. Dale. ¿Te parece? Sí, porque son las 8 y nos tenemos que ir, Luis. Dale. Bueno, así estamos con ustedes acá recorriendo todos estos temas tan intensos que nos tocan para un 6 de enero. Nos vamos, mañana seguimos, Luis. Dale, sí. Carlos Di Mare en la operación técnica, Diego Mayo en la producción periodística, en el streaming, Santiago Martínez y bueno, ustedes como siempre haciéndonos el ida y vuelta. Quédense que ya viene Sandra Russo y está Jorge Elbaum. Sandra está de vacaciones y jugo de limón. Chao. Ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos